En este video vamos a estar dando un poco de orientación respecto a cómo resolver los ejercicios de la actividad 2, de la unidad 2, de la asignatura de operaciones unitarias para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Bien, para este ejercicio lo que vamos a hacer es calcular flujos de entrada, flujos de salida, coeficientes de transferencia de calor en un evaporador de un efecto. Esto quiere decir que solamente hay una etapa de evaporación. En este evaporador vamos a tener un flujo de entrada, que en este caso lo tenemos con la letra F, por las siglas en inglés. Ese flujo entra al evaporador, al equipo, y va a tener dos líneas de salida. Esa alimentación, una parte con el calor que se le proporciona, se va a evaporar, va a transferirse como vapor, eso lo vamos a representar con la V, y otra parte va a ser el condensado, o líquido, perdón, el líquido concentrado. Esta es la solución ya más concentrada que sale por la parte inferior. Para que esto sea posible, nosotros vamos a alimentar también al evaporador con vapor de agua que va a transferir el calor latente que lleva, es decir, va a pasar de vapor al líquido, entonces va a haber un condensado como resultado. Aquí es importante hacer notar que este vapor nunca va a entrar en contacto directo con la solución que nosotros estamos evaporando. Va por tubos al interior del evaporador, pero jamás se mezclan, jamás entran en contacto. Por eso, cuando hacemos el balance general, no tomamos en cuenta el vapor, porque no se mezclan, no entran en contacto directo. Entonces, por eso el balance general me queda como que ese flujo que estoy alimentando es igual a los dos flujos que obtengo a la salida, tanto el vapor como el líquido concentrado. También puedo hacer un balance de un solo componente, ahí es considerando que ese componente se va a ir todo en la parte del líquido concentrado, que no se va a evaporar nada de ello, es decir, que es un soluto no volátil. Todo se va a quedar en la solución concentrada, nada se va a evaporar. Y finalmente tenemos ecuaciones para el balance de energía. Aquí debemos de considerar que el calor que se transfiere básicamente es que todo el calor que transfiere el vapor al momento de condensarse. Todo ese cambio de estado que tiene libera calor, que es lo que permite que haya una ebullición o evaporación al interior de nuestro equipo. Entonces, en la parte de balance de energía, la primera ecuación es lo que nos representa que el calor que tiene nuestro flujo de alimentación, porque ya tiene una temperatura, porque es una sustancia, lleva una cantidad de calor involucrada, más el calor que está transfiriendo el vapor de agua, es igual a la suma de los dos calores o toda la energía que tienen tanto el flujo de vapor como el flujo de líquido concentrado que obtenemos. Y la segunda ecuación que tengo aquí en los balances de energía es que todo el calor es el que transfiere el vapor de agua al momento de pasar de vapor a líquido. La última es una fórmula para la entalpía del flujo de alimentación, que la podemos calcular porque nos van a dar como dato la capacidad calorífica de esa alimentación. Ok, también tenemos una ecuación, una fórmula para obtener el coeficiente de transferencia de calor. Es el calor transferido dividido entre la multiplicación del área por la diferencia de temperaturas. Entonces, para poner estas ecuaciones en práctica, vamos a hacer este ejemplo muy parecido al que ustedes van a desarrollar, donde me dan datos de alimentación de un evaporador, las condiciones en las que trabaja y me pide calcular cantidad de vapor y líquido producidas, así como el coeficiente de transferencia de calor, el valor de U.
Ok, entonces aquí como datos tengo la alimentación, que son 5.000 kilogramos por hora. Tengo las concentraciones de, en este caso, sal, tanto de alimentación como en el líquido ya concentrado. Me dan la capacidad calorífica del flujo de alimentación, me dan el área en la que transfiere el calor y bueno, em, estos datos de abajo son un poco truculentos. Por ejemplo, la temperatura que estamos ahí considerando es el punto de ebullición del agua. ¿Por qué? Porque nosotros al alimentar con vapor de agua, ese vapor va a transferir el calor que lleva em, hacia el líquido que está dentro del evaporador. Entonces vamos a pensar que va a pasar de vapor a líquido cuando alcanza el punto de ebullición. En este caso sería 100 grados centígrados, 373.2 Kelvin. En ese punto, en esa temperatura, vamos a poner o considerar un calor latente del agua, que son 2.257 kilojoules por kilogramo, un calor latente de 2.230 y un valor de entropía del líquido de cero. Cabe señalar que estos valores también ustedes van a utilizar en su ejercicio, esos no van a variar. Los que pueden cambiar son los primeros, estos se conservan porque son propiedades ya del agua en el punto de ebullición. Ok, seguimos. Entonces, para resolver este ejercicio, para encontrar primero los flujos de líquido y de vapor que se obtienen, eh, para el líquido obtenemos con el balance de masa para un solo componente. De ahí, con la fórmula que tenemos y despejando el flujo de líquido, simplemente sustituir valores y nos da el resultado de 1666.67. Por el otro lado, ya con este valor, nos vamos al balance general, sí, y de igual manera sustituimos datos para obtener que vamos a tener 3.333.33 kilogramos por hora de vapor. Entonces ahí tenemos tanto los valores de líquido y vapor que se están produciendo cada hora. Ok. Luego, el otro dato que nos piden es el coeficiente de transferencia de calor. Para ese necesitamos, me voy a regresar un poco, tanto calor transferido como área y la diferencia de temperaturas. Aquí la parte que necesitamos o que nos va a causar un poco de problemas es justamente el calor, la cantidad de calor transferido, porque el valor del área es un valor que nos da el texto. La diferencia de temperatura se puede obtener fácilmente con los mismos datos del texto. El calor es el que nos va a causar un poquito de problemas. En este caso, para calcular el calor, lo que vamos a hacer es con la fórmula de balance de energía, que me pide tanto la entalpía de la alimentación como las cantidades que hay involucradas con el vapor que nosotros alimentamos y con las entalpías y cantidades de flujos tanto de vapor como de líquido. De esos datos, el único que no tengo es la entalpía de alimentación, pero con el calor, la capacidad calorífica que me proporcionan como dato, lo puedo calcular. Por eso, del lado izquierdo, es que estoy calculando ese valor. Del otro lado, ya que tengo la entalpía de alimentación, entonces simplemente puedo sustituir los datos que ya tengo en la ecuación que tengo. Aquí, de hecho, en la sustitución se me fue una HL de más. Esa, ignórenla, esa no debe de aparecer. La HL es porque su valor es cero. Olvidé borrarla.
Sustituyendo esos valores y haciendo las operaciones ya me da que el flujo de vapor que va a transitar cada hora son 2.684.36 kilogramos. Con este dato, yo puedo pasarme a la fórmula que tengo para calcular calor, que es multiplicar el calor, el flujo de vapor por el calor latente, la cantidad de energía que necesito para pasar de vapor a líquido. Entonces, simplemente ahí es sustituir datos para obtener que voy a tener casi 6 millones de kilojoules por transferidos. Aquí es importante, pues ya con todos estos datos, pueden darse cuenta o pueden darse una idea de cómo está este proceso funcionando. Si ustedes se alimentan con 5.000 kilogramos por hora a este evaporador, van a tener cada hora poco más de 3.000 kilogramos de vapor y 1.666 de solución concentrada. En el caso de vapor de agua y condensado, esos, les digo, se trabajan por separado y mantienen ahí el equilibrio, están en forma constante. Lo que entra es igual a lo que sale. Ahí no se va acumulando nada, hay un equilibrio, hay un balance. Para que de forma pues, gráfica vean que esa alimentación se divide en dos partes, vapor y líquido, pero el vapor de agua y el condensado son un flujo independiente. Esos no se mezclan de forma directa, solamente transfieren el calor. Con este dato de calor transferido, yo me voy a la fórmula para el coeficiente de transferencia de calor. Voy a sustituir los datos que tengo y ya llego al resultado que estoy esperando, el valor de la U. De esta manera ustedes pueden resolver este ejercicio. Igual, yo sé que en el texto vienen otras fórmulas, pero si ustedes se dan cuenta no requerimos de todas las fórmulas para un ejercicio, solamente las que vamos necesitando. En este caso, como les digo, como necesitaba el calor, entonces tuve que tomar esta fórmula de calor es el flujo de vapor por el calor latente, pero al no tener el flujo de vapor, ese lo podía obtener del balance de calor, del balance de energía. Por eso fui como construyendo, tomando todos los datos necesarios para de esa ecuación poder tomar el flujo de vapor y tener los datos necesarios para obtener finalmente el coeficiente de transferencia. De cualquier manera, cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes y seguimos en contacto.